Ahora tengo el honor de dejarlo con ustedes con la vicepresidenta de la Asociación de Industriales, Lourdes de Cárdenas, la doctora Lourdes de Cárdenas, para hablarnos de las perspectivas y prioridades de los industriales. Lourdes. Muchas gracias, Daneris. Mil gracias a Rodrigo. Mil gracias a Pancho, a todo el staff de la Asociación de Industriales, a Ismael, a Luis, a Daneris por la organización de un caucus que sabemos que va a ser histórico por el elemento colaborativo entre gobierno y sector privado. En algún punto en Filadelfia, las monjas de la Congregación de la Sagrada Familia de Nazaret deben estar sonriendo porque Daneris y yo somos producto de la misma escuela superior, de la misma clase graduanda, el Colegio Espíritu Santo. Así es que en algún punto algo bueno hicieron esas monjitas, hablando del desarrollo social y del tercer sector, ¿verdad? Y de la importancia que tiene en el desarrollo de nuestro país. Además de honrarme, además de con mucha honra ser vicepresidente de la Asociación de Industriales, mi segundo trabajo es con Stryker. Stryker es una compañía global que el año pasado vendió 11.3 billones o millardos, como dicen los que de verdad saben español, de dólares. Y estamos en el sector ortopédico, en el sector neurovascular, en el sector de cirugía general y hacemos desde camillas y camas de hospitales hasta rodillas y caderas artificiales y dispositivos quirúrgicos para operaciones generales. Es una compañía que tenemos 40 plantas alrededor del mundo y me honro en dirigir varias operaciones, cerca de 3.000 personas en 3 países. En Puerto Rico tenemos plantas en Florida, en Phoenix, y ahora estamos transicionando una planta que va a estar en nuestra misma región de manufactura, en México. Se encuentra en Tijuana, así es que tanto ahora como a través de las 3 décadas de quehacer manufacturero que está en mi resumen, he estado muy cerca de decisiones de inversión en la industria de manufactura, particularmente en compañías multinacionales, ¿verdad? El título de la charla nuestra no ha subido, pero hablamos de la identidad económica y las necesidades de desarrollo en Puerto Rico. En el libro de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia se encuentra con el Cheshire Cat, con el gato de Cheshire, y le pregunta en una encrucijada en el camino, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le pregunta a Alicia, ¿hacia dónde vas? Y Alicia le dice, no sé. Y el gato le dice, pues coge cualquier camino, porque cualquier camino te va a servir, ¿no? Cuando nosotros miramos los países y los estados de la Unión Americana más exitosos, todos ellos, grandes o pequeños, y el tamaño no tiene nada que ver en la definición del éxito socioeconómico, están bien claros en hacia dónde van. Primero, tienen unas economías diversas, pero no tan diversas, porque hace falta especializarse. Y segundo, tienen una identidad económica inequívoca, ¿verdad? Nunca olvido que cada vez que yo piso el suelo irlandés, me siento y hablo con un taxista y conocen el modelo económico de Puerto Rico y conocen y respaldan el modelo económico irlandés. El día que eso pasa en nuestra isla, estamos moviéndonos en buen camino, ¿no? Y podemos mirar que incluso en Estados Unidos, localidades que no son baratas son centros de atracción económico, como el Valle del Silicón en California, como la incubadora de biotecnología en Boston, como la manufactura en Irlanda. Así es que nuestro primer y contundente mensaje para el desarrollo económico de Puerto Rico es que necesitamos desarrollar una identidad económica. Necesitamos saber hacia dónde vamos y en qué áreas vamos a jugar, porque hay que tener selectividad y esa es la clave del éxito económico, ¿no? Y vamos a hablar entonces un poquito de a dónde nos llevan los números en Puerto Rico. Y van a ver unos números aquí a mis espaldas
el 47% del Producto Doméstico Bruto de este país sale de la industria de manufactura. Una industria fuerte que está hecha no solo por multinacionales, sino por compañías puertorriqueñas, de personas que salen a trabajar todos los días para seguir garantizando el éxito de la industria. 47% del Producto Doméstico Bruto, solamente el 9% de la participación laboral general en la isla. Y tenemos 3 sectores, el de servicio, que lo ven ahí, y ahí está incluido el gobierno, el turismo. El turismo representa el 7% del Producto Doméstico Bruto de Puerto Rico. El gobierno, el 8%, sin embargo, tiene el 23.7% de la población laboral de la isla. Nuestro problema socioeconómico fundamental es que tenemos muy pocos sectores que son eficientes desde el punto de vista de la producción de Producto Doméstico Bruto. Y obviamente, yo estoy un poco parcializada porque llevo 3 décadas en este negocio, 3 décadas que me han hecho mejor profesional, mejor ser humano. Entiendo que si queremos definir un camino socioeconómico, es innegable que la manufactura tiene que ser un sector preeminente en ese desarrollo económico. El honorable secretario de Desarrollo Económico habla de unos términos muy acertados. Él habla de hunting versus farming. Y en ese sentido, nosotros estamos claros que Puerto Rico necesita hacer las dos cosas en términos del desarrollo económico. Pero en la situación donde estamos, señores, hay que salir a cazar porque la caza es la que nos da la presa más rápida en este momento. Y la manufactura es una de esas oportunidades. Ahora, ¿cuáles han sido nuestras mayores barreras a que la industria de manufactura se siga extendiendo y se siga solidificando en el país? Bueno, yo sé que esta araña, como le dice Rodrigo, está incluida en el plan para Puerto Rico y se estudió para el desarrollo de ese plan de Puerto Rico. El Foro Económico Global cada año crea un reporte sobre competitividad de países y se hace un rango. Y hay 3 etapas en el desarrollo económico de cada país. Lo que se llaman los factor-driven economies, que eso es, pues, tienes diamante en tu país, pues generaste una economía basada en lo que te dio la naturaleza o te dieron las circunstancias. Luego, cuando los países siguen avanzando y se crea una infraestructura más fuerte alrededor de esos factores, las economías evolucionan a ser efficiency driven. Y finalmente, el tope de las economías, y hay unos elementos asociados también a ingreso per cápita para pasar de una etapa a otra, son las economías de innovación. Puerto Rico es una economía de innovación. Y cuando uno se mueve en la gráfica, señores, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ahora, si ustedes ven el círculo azul, y no escogimos el color necesariamente por la vigencia política, pero da la casualidad, ¿verdad? El círculo azul representa los scores de Puerto Rico, el círculo gris representa el promedio de los países que están incluidos en esa sección de economías de innovación. ¿Y qué elementos innegables nos dice esta gráfica? Nos dice que Puerto Rico está un poquito por debajo en score que los países que tienen economías de innovación, pero lo otro curioso que nos dice es que las 3 áreas en las que Puerto Rico está más débil son áreas que se debieron haber desarrollado cuando la economía era factor driven. Son áreas fundamentales y son áreas de base, y esa es una de nuestras preocupaciones mayores alrededor del desarrollo económico de Puerto Rico. Y las 3 áreas son infraestructura, que incluye desde transportación marítima hasta las utilidades, agua, luz, etc. El ambiente macroeconómico, y de eso pues no tenemos que abundar demasiado, sabemos que estamos cargando con una deuda de 70 millardos, ¿verdad? Sin contar los planes de retiro. Y la última, los sistemas de salud y la educación primaria. Curiosamente, nuestro sistema de educación secundaria y superior, está bastante bien rankeado, pero la preocupación mayor es que si el sistema de educación primaria no sigue alimentando ese sector avanzado, ¿qué va a suceder en la próxima década o 2? Porque el desarrollo económico
no es para verse ni en un periodo de 4 años, ni de 2, ni de 8. Es un proceso que toma, como diría nuestro secretario de Desarrollo Económico, que hay que hacer farming, ¿verdad? Así es que interesante que esas son áreas neurálgicas. ¿Cuáles son los takeaways? Señores, somos una economía de innovación y no hay vuelta atrás. Y en eso, los competidores de Puerto Rico, y todo el mundo me pregunta, pues ahora que ustedes tienen México, ¿cómo ustedes toman la decisión de qué va para México, qué va para Puerto Rico? Señores, no hay competencia. México tiene un nicho y Puerto Rico tiene otro. La competencia fundamental de Puerto Rico, no podemos mirar para abajo, hay que mirar para arriba. La competencia fundamental está en Europa Oriental, en Japón, en Singapur, en Irlanda y en los 50 estados contiguos. Así es que tenemos que mirar y tenemos que tener una aspiración hacia arriba, no mirando países que probablemente todavía están en etapas asociadas con efficiency-driven economies, ¿no? Segundo, el sector de manufactura junto con otros sectores, porque estamos completamente de acuerdo que nos hace falta desarrollar una economía diversa. Pero es indudable que con el 48% del GDP, del Producto Doméstico Bruto de Puerto Rico, tenemos que alimentar el sector de manufactura y tenemos que declararlo como el factor clave en el desarrollo económico de Puerto Rico. Tercero, cualquier plan de desarrollo económico, además de, ¿verdad?, de desarrollar este sector, tiene que considerar otros sectores también y entendemos por eso que la gesta alrededor del turismo, de la agricultura, etcétera, es una fundamental. Los incentivos contributivos han sido los que han hecho que la inversión de Estados Unidos y foránea se dé en Puerto Rico. La importancia de los incentivos contributivos ha sido vital. Ahora, los incentivos contributivos son maravillosos para atraer, pero Puerto Rico necesita atraer y retener. Y para retener tenemos que hacer farming en muchas áreas en el desarrollo de Puerto Rico. Finalmente, curiosamente, con respecto a una economía de innovación, Puerto Rico está mucho más avanzado en los factores más sofisticados y en los factores más fundamentales, como hablamos, de infraestructura, salud, educación primaria y estructura macroeconómica, es donde estamos más atrás. Sabemos y estamos convencidos de que no hay manera de evolucionar en estos factores si no hay una alianza público-privada muy fuerte y estamos disponibles para ser parte de esa gesta. En enero hay una revista que se llama Site Selection, que es altamente usada por inversionistas en Estados Unidos. Y en enero ellos publican un artículo que se llama El Estado de los 50 Estados y hablan de la competitividad de los 50 estados de la Unión Americana. Yo traigo esto para que empecemos a pensar cuáles son las cosas que miran los decision makers, las personas que toman decisión sobre dónde invertir dinero de la industria privada, dónde invertir el capital privado. El primer elemento, los incentivos contributivos. Segundo elemento, y mi amiga Lucy Crespo va a mirar esto con muy buenos ojos, la inversión en R&D en universidades, en la academia. Inversión en innovación. El tercer elemento, el ACT, es el American College Testing, es un sistema muy similar al SAT. De hecho, el año pasado en Estados Unidos hubo más estudiantes de escuela superior que tomaron la prueba ACT que tomaron la prueba SAT. Y ACT tiene unos certificados donde las personas que se gradúan de escuela superior toman ese certificado que tiene unas dimensiones en aritmética, en lectura y en inglés en general, ¿verdad? Y en ciencias. Y el que pasa ese certificado tiene una probabilidad muy alta de ser empleado porque lo que está diciendo es que el fundamento básico de escuela superior y primaria la persona lo tiene ese conocimiento, ¿verdad? Así es que esa es una de las cosas que se miran para escoger o para medir la competitividad de los estados. La cantidad de personas que logran completar un grado de por lo menos 2 años en la universidad, quiero decirles un hecho sumamente preocupante. En Puerto Rico solamente el 50%
de los estudiantes que entran en universidades y en hacer estudios post-escuela superior terminan saliendo con un grado académico. Y eso es un problema enorme, 50% de factor de éxito. Un elemento muy cerca de nuestro expresidente José Rossi, de la Asociación de Industriales, el costo de electricidad. Y vamos a ver, y luego les voy a compartir dónde están los estados mejor rankeados y dónde nosotros estamos versus esos estados. Pero les puedo anticipar que el estado que más bajo costo en electricidad tiene, el kilovatio hora cuesta alrededor de 4,5 centavos. Y Estados Unidos en promedio está alrededor de 9 o 10 centavos por kilovatio hora. Importantísimo para la gesta industrial. Finalmente, ¿verdad? Y estábamos hablando detrás del telón antes de que comenzara ¿verdad? El caucus, de que me estaban preguntando de cómo se sentían las compañías multinacionales en Puerto Rico con respecto al 4% del impuesto. Yo voy a decir esto aquí en privado y discretamente en un grupo de 1000 amigos, ¿verdad? Y sabemos que no va a salir de aquí. Las compañías globales multinacionales tienen dinero para pagar el 4 y tienen dinero para pagar el 6. Créanme. El problema fundamental que tienen las multinacionales con la imposición de impuestos en Puerto Rico es el rule of law. Vamos a hacer un pacto, tú me dices cuánto voy a pagar, pero hónramelo porque yo voy a hacer todos mis planes de negocio alrededor de los números que me estás dando. Y ese ha sido un problema fundamental en Puerto Rico, nuestra credibilidad como país con inversionistas extranjeros. Un punto fundamental. Y en mi caso, pues dime 4, dime 6, dime 8, pero lo que me digas, hónramelo, porque esa es la base de nuestro plan financiero. Los 4 estados con ranking más alto, Carolina del Norte, Washington, Tennessee, Texas y Florida, es entonces interesante ver cómo la diáspora puertorriqueña está moviéndose hacia los estados de Texas y Florida. Señores, ocupan el lugar número 4 en desarrollo económico y en atracción de capital en Estados Unidos, ¿verdad? Carolina del Norte con su sector biotecnológico, ¿no? Washington, además de ser el estado número 1 productor de manzana, curiosamente me pareció interesante ver que a pesar de que son el número 1 en manzana, que es el símbolo de Apple, son también la base de Microsoft. Así es que es interesantísimo eso. Y el estado de Tennessee, que está fortaleciendo su base industrial de una manera extremadamente agresiva. Si nos movemos a Europa, en Europa se busca más o menos lo mismo. Las personas que hacen negocio en países europeos están buscando cuál es la estabilidad del sector político, regulatorio y legal. El acceso al mercado, y obviamente en Europa es muy importante que un país tenga acceso a las distintas zonas económicas europeas, y la infraestructura, el conocimiento y la capacidad de innovación y la competitividad de costo. Y si miramos cuáles son los países en la parte alta de los rankings, señores, Finlandia tiene una población de 5.6 millones de personas. No es un país grande, ¿verdad? Irlanda está por las mismas. En Finlandia se acuña el término de economía del conocimiento. Y esa gesta, que fue una gesta gubernamental, curiosamente, dio paso a una pequeña compañía que se llama Nokia y a otras como ella, que ayudaron al crecimiento y al desarrollo económico del país y que obviamente continúa innovando. Los headquarters regionales de Stryker están en Holanda. Mi jefe se sienta en Holanda. Si nosotros miramos cómo Puerto Rico, yo no voy a ir por todos los números, pero si miramos cómo Puerto Rico está posicionado con respecto a los 50 estados, en términos de los elementos que hablamos de educación primaria, secundaria, de los costos de energía, etcétera, pues en GDP caeríamos número 37. En el gasto en educación, en investigación y desarrollo en educación, estaríamos número 47 con $140 millones
anuales invertidos en R&D. No pude conseguir los números de los certificados de ACT, pero tal vez sería una buena cosa que miráramos cómo podemos comenzar a caer en esa categoría y alimentar esa categoría. En términos de College Attainment, estaríamos número 51 con 18.6% de la población terminando grados académicos, sea de 2 años o de 4 o más allá. En el lado de electricidad, volvemos. El estado de Washington es el que tiene el costo más bajo de electricidad, ¿verdad? Con 4 y pico centavos, y ya ustedes saben dónde estaríamos. Y entonces en la parte de control fiscal, señores, seríamos número 51, interesante, la Universidad de George Mason, que es la que desarrolla esos números. Cuando uno lee el reporte, dicen, y vamos a usar a Puerto Rico como un modo de comparar negativo, para que entendamos cuál es la base más baja del estudio. A la hora de la verdad, entonces, con este panorama, nos hacemos la pregunta, ¿y por qué tenemos un sector de manufactura tan fuerte? Y yo les digo una cosa, además de los beneficios contributivos que tenemos, porque tenemos una fuerza de manufactura con mucho tesón y lo que le llamamos fortaleza intestinal. Pero imagínense a dónde Puerto Rico podría llegar si todos los factores económicos, más allá de los incentivos contributivos, estuvieran alimentados. Seríamos un monstruo en el desarrollo económico y seríamos un monstruo en manufactura. ¿Cuáles son las oportunidades del sector de manufactura? Tenemos que salir a cazar las oportunidades alrededor, primero, de la declaración de la manufactura como un pilar en el desarrollo económico de Puerto Rico. Los incentivos contributivos, señores, los tenemos que seguir teniendo y los tenemos que seguir alimentando porque es la única área verde ahora mismo que tenemos en comparación con los lugares con los que competimos. El compromiso y la prioridad con los productos hechos en Puerto Rico. Para retener necesitamos este rule of law, tener costos competitivos de energía, continuar y desarrollar un sistema de educación que sea bilingüe porque queremos desarrollar ciudadanos globales, no solo ciudadanos caribeños. Y basados en STEM, en ciencia, tecnología e ingeniería, un gobierno ético y transparente. El gran problema fiscal de Puerto Rico se ha desarrollado a oscuras del pueblo y eso no puede continuar. Y finalmente, una inversión en la innovación porque ninguna industria de manufactura progresa si no da el brinco a añadir factor de valor añadido intelectual. Finalmente termino hablando de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer y a colaborar con el gobierno. We're in this together, y lo sabemos. Número 1, excelencia operacional. Las plantas en Puerto Rico, si no son excelentes, ¿verdad? No acumulamos puntos y no acumulamos valor, ¿verdad? La innovación, continuar en innovación, promoviendo productos de Puerto Rico, teniendo una atención al tercer sector, porque la ciudadanía responsable es vital. Continuar globalizando nuestra industria, tanto exportando puertorriqueños como trayendo personas de otros países. El 50% de la población de Singapur no son nativos de Singapur. Y, y está número 2 entre todas las economías del mundo. Y finalmente, nos solidarizamos con el gobierno y estamos más que abiertos a colaborar, a participar en el desarrollo económico, en el desarrollo social de Puerto Rico, en el desarrollo educativo, y nos ponemos a su disposición. Yo siempre termino con una frase de algún hombre importante, pero esta vez decidí poner 2 pensamientos allí. Yo tengo un apartamento en Arroyo, así es que de vez en cuando voy a la alcaldía de Arroyo a pagar el crimen de mi apartamento. Y la primera vez que fui, un oficial municipal de Arroyo me dijo: usted no firma el cheque más grande que nosotros recibimos aquí, y gracias al que el municipio de Arroyo existe, ¿verdad? Estoy poniendo esto, o sea, cuando hacemos la pregunta de ¿para qué hacemos lo que hacemos? Señores, nosotros estamos promoviendo el crecimiento y el desarrollo de personas que están en este salón y personas que tal vez no tenemos ni la más mínima idea que estamos ayudando y que estamos impulsando. Lo otro es un pensamiento que no lo voy a leer completo, pero de un trabajador de línea de Stryker en Puerto Rico, que habla sobre lo que ha significado una carrera de 23 años en esa empresa, tanto para ayudar al país como para echar su familia hacia el frente. De mi propia experiencia,
tengo que decirles que soy mejor mujer, que soy mejor profesional por la industria que me ha acogido, por la industria a la que he contribuido y esperamos pues continuar contribuyendo para el crecimiento de Puerto Rico. Muchas gracias a todos ustedes. Creo que no hay palabras para resumir la excelencia del mensaje de la doctora Lourdes de Cárdenas y realmente posiciona claramente lo que este país y a lo que este país debe aspirar y debe dirigirse. Así que Lourdes, muchísimas gracias.